Seguimos cubriendo el equilibrio ácido-base. En este video vamos a trabajar alrededor de los ácidos polipróticos. Les presento aquí al ácido fosfórico. El ácido fosfórico es un ácido débil triprótico. Triprótico quiere decir que tiene 3 protones acídicos. Tiene en su estructura 3 grupos OH, cada uno de los cuales puede ceder un protón a una molécula de agua en 3 pasos sucesivos de deprotonación del ácido. Jerga para tener muy claro de qué especies estamos hablando de aquí en adelante. A la especie totalmente protonada la conocemos como ácido fosfórico. A la especie que ha perdido un protón, esto es la resultante de haber participado en este proceso ácido-base para generar una base conjugada que tiene un protón menos, la vamos a llamar fosfato diácido. Este diácido hace referencia a que le quedan aún 2 protones acídicos. A la que ha perdido un protón más la llamamos fosfato monoácido y finalmente a la especie completamente deprotonada la llamamos anión fosfato. Cada uno de estos procesos ácido-base en los cuales se disocia un protón o se transfiere un protón a una molécula de agua tiene asociada una constante de acidez. K1 es la constante de acidez para el proceso en el cual el ácido fosfórico se convierte en fosfato diácido. K2 es la constante de acidez asociada a la conversión de fosfato diácido en fosfato monoácido. Y finalmente K3 es la que está involucrada en la disociación o conversión de fosfato monoácido en fosfato. Miremos un rato más las ecuaciones químicas que gobiernan el comportamiento ácido-base de este ácido fosfórico sobre el que estamos trabajando. Estas 3 son las mismas ecuaciones que pusimos en la transparencia anterior, ¿sí? Enfoquémonos un segundo en la primera. Típico comportamiento de un ácido de Bronsted. El fosfórico le transfiere un protón al agua para dar lugar a la formación de iones hidronio y su base conjugada, el fosfato diácido, el anión fosfato diácido. Tenemos acá un par ácido-base conjugado. El ácido es el ácido fosfórico, la base conjugada es el fosfato diácido. Miremos ahora el proceso asociado a la segunda disociación. Ahora el fosfato diácido, que en el paso anterior era la base conjugada del ácido fosfórico, el fosfato de ácido ahora se porta como un ácido débil, le cede un protón al agua para conducir a la formación de fosfato monoácido. El fosfato de ácido en un proceso se portaba como base, en otro proceso se está portando como ácido. Tiene un comportamiento anfotérico. ¿Sí? Puede portarse como ácido, puede portarse como base. Y lo mismo puede decirse del fosfato monoácido, que acá se ha formado producto de la transformación de fosfato di en fosfato mono al transferirle un protón a la molécula de agua. Esto es, se ha aportado como la base conjugada del fosfato diácido, pero en el paso siguiente se comporta como un ácido débil que conduce a la formación de la base conjugada, que es el anión fosfato. Cada uno de estos pasos, si uno lo lee tal como está escrito, representa un paso de, si quieren, disociación ácida de un protón en un ácido débil. Y ya hemos visto que cuando podemos describir un proceso en términos del comportamiento ácido o la disociación ácida de un protón en un ácido débil, siempre podemos pensar en el proceso de la hidrólisis de su base conjugada. Así que ahora volvemos a presentar el mismo sistema ácido-base, pero escribiendo cada uno de los procesos como una reacción de hidrólisis. El fosfato ahora es una base, ¿sí?, que interactúa con el agua para dar lugar a la formación de fosfato monoácido, el ácido conjugado del fosfato, y iones oxidrilo. Este proceso, en el cual el fosfato se porta como una base débil, tiene asociado una constante de basicidad cuya expresión es la que vemos aquí a la derecha. El fosfato
monoácido, esto es el ácido conjugado del fosfato, se porta en el paso siguiente como una base débil para dar lugar a la formación de fosfato diácido, también con una constante de basicidad. Y finalmente el fosfato diácido conducirá al ácido fosfórico poniendo en juego la tercera constante. Por supuesto que para cada uno de estos pasos, estas Kb que hemos obtenido tienen algún vínculo con las Ka de los pasos que hemos escrito cuando la secuencia de 3 procesos ácido-base los escribíamos como disociación ácida. Y acá están las 3 reacciones escritas de las dos maneras, o bien como si fuese el comportamiento ácido de alguna especie que tiene algún número de protones para dar la que tiene un protón menos, o bien como si fuese la hidrólisis de la base conjugada, esto es, la especie que tiene un protón menos que se convierte en la especie que tiene un protón más. ¿Sí? Tengan cuidado a la hora de vincular una constante con la otra. El vínculo es el típico, en donde la Ka por la Kb tiene que ser igual a Kw. Es lo mismo que hemos escrito para la hidrólisis de las bases conjugadas de ácidos débiles y de los ácidos conjugados de bases débiles. No tiene ningún misterio. Digo, tengan algún cuidado solamente con la numeración. ¿Sí? Las constantes de acidez se denominan 1, 2, 3 en la medida en que responden a la disociación del primer protón acídico, segundo protón acídico, tercer protón acídico. Mientras que las constantes de basicidad están numeradas en el sentido inverso. Kb1 corresponde a la primera protonación del fosfato, Kb2 a la segunda protonación, Kb3 a la tercera. De manera tal que Kw resulta el producto de K1 por Kb3, o de K2 por Kb2 o de K3 por Kb1. Más allá de esta complicación menor, que esencialmente no es otra cosa que un trabalenguas, el vínculo es exactamente igual al que habíamos trabajado para los ácidos débiles monopróticos. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es, en forma equivalente a lo que hicimos para las especies monopróticas, construir diagramas de distribución de especies. ¿Sí? Por un rato nos vamos a enfocar en hacer algo de numerología para darle sustento matemático formal a los diagramas que vamos a construir. La realidad es que nadie espera que en esta materia ustedes construyan cuantitativamente los diagramas. Lo importante es que puedan hacerlo cualitativamente y que puedan extractar información de diagramas de distribución de especies en el caso de polipróticos. ¿Sí? Por supuesto que tienen que ser capaces de construir en el caso de los monopróticos, porque ya vimos que no es muy complicado. Lo que estoy tratando de decir es que esto que vamos a ver ahora, si no tienen ganas de mirar la matemática en profundidad, lo pueden saltear y avanzar en el video hasta llegar al lugar en el cual ya estemos graficando el diagrama y tratando de leer qué información podemos obtener del mismo. ¿Sí? Al que tiene ganas de quedarse, le cuento que tampoco es que vamos a hacer un análisis detalladísimo paso por paso, sino que de alguna manera vamos a esbozar las cosas más importantes que hay que tener en cuenta para poder hacer la cuenta, y después sí se sientan con un papel, dedican el tiempo que tengan que dedicarle y se convencen que las expresiones que están acá están bien deducidas. Queremos obtener las expresiones que describen los alfa, estas fracciones de cada una de las especies con distinto número de protón que aparecen en el balance de masa del fosfato. El balance de masa del fosfato ahora tiene 4 términos porque el fosfato puede presentarse de 4 formas distintas. Totalmente deprotonado, monoprotonado, diprotonado, triprotonado, lo llamamos ácido fosfórico. ¿Está bien? Lo que vamos a querer hacer es calcular expresiones que nos permitan describir cuánto vale cada uno de estos términos dividido C0. ¿Sí? Y vamos a trabajar de forma bastante parecida a cuando dedujimos las expresiones para el ácido monoprótico. Empecemos por tomar el balance de masa y sacar factor común fosfato. Cuando hacemos eso, cada uno de los términos que está acá pasa a convertirse en un término en el que aparece la especie que estaba originalmente en el balance de masa, digamos acá fosfórico, dividido fosfato.
fosfato di dividido fosfato, fosfato monoácido dividido fosfato, y finalmente fosfato dividido fosfato que da igual a 1. ¿Sí? Por definición, el alfa, la fracción de fosfato, no es otra cosa que la concentración de fosfato dividido C0. Así que lo único que tenemos que hacer es tomar esta expresión de acá y reordenarla. Por un lado mandamos C0 dividiendo para un lado y por el otro lado todo este término que está entre llaves dividiendo para el otro. Decimos entonces, la fracción de fosfato es esta expresión que está acá, en donde aparecen cocientes entre especies, entre las concentraciones de especies que tienen distinto número de protones. ¿Sí? ¿De dónde vamos a obtener estas especies? De las constantes de acidez. Acá están escritos los 3 procesos ácido-base que involucran el ácido fosfórico. Acá están escritas las 3 constantes de acidez. Cada una de las constantes de acidez vincula las concentraciones de 2 especies que difieren en un protón en total. Cada uno, la que tiene 3 protones con la que tiene 2, cada 2 la que tiene 2 con la que tiene 1, cada 3 la que tiene 1 con la que no tiene ninguno. Entonces, por ejemplo, este término que está acá sombreado en verde puede expresarse como una función de cada 3 y protones simplemente despejando de acá. ¿Sí? Ahora, cuando queremos vincular la que no tiene ningún protón con la que tiene 2 protones, definitivamente ninguna de estas 3 expresiones nos va a servir, porque las constantes de acidez justamente vinculan especies que difieren en un número de protones. ¿Sí? Si queremos vincular fosfato diácido con fosfato, tenemos 2 maneras de hacerlo. Una posibilidad es sumamos estas 2 reacciones para obtener la reacción neta en la cual el fosfato diácido se convierte en fosfato transfiriendo un protón a cada una de 2 moléculas de agua para generar, por lo tanto, 2 iones hidronio. ¿Sí? O directamente nos damos cuenta que la constante de equilibrio asociado a ese proceso no es otra cosa que el producto de cada 2 por cada 3 que está reflejada en esta expresión que escribimos acá. El producto cada 2 por cada 3 entonces contiene el cociente que nos interesa, ¿sí? El cociente entre la concentración de fosfato y la concentración de fosfato diácido, que son especies que difieren en 2 protones. De acá lo podemos despejar y reemplazar. Y de la misma manera podemos hacer un negocio similar para obtener el vínculo entre fosfórico y fosfato como una expresión de un producto de las 3 constantes y la concentración de protones. Cuando hacemos eso y reemplazamos, llegamos a esta expresión que está acá. Esto que está escrito acá no es otra cosa que la fracción de fosfato como una función de protones, y si decimos función de protones, estamos diciendo función de pH. La expresión que acabamos de obtener aquí arriba, copiamos las expresiones de las constantes y los productos de constantes aquí a la derecha para poder seguir trabajando. Ya conocemos entonces alfa del fosfato, la fracción de fosfato como una función del pH. Vamos a trabajar ahora sobre alfa del fosfato monoácido. Por definición no es otra cosa que el cociente entre la concentración de fosfato monoácido y la concentración analítica. Por supuesto que este cociente lo podemos ahora multiplicar y dividir por la concentración de fosfato sin que varíe en absoluto su valor. Y una vez que hicimos este proceso de multiplicar y dividir por fosfato, simplemente reordenamos la expresión. Lo que tenemos acá escrito como fosfato mono dividido C0 por fosfato dividido fosfato, lo vamos a escribir como fosfato mono dividido fosfato por fosfato dividido C0. Pero fosfato dividido C0 es lo que acabamos de calcular hace un rato, es el alfa de fosfato. Y lo reemplazamos. Mientras que fosfato mono dividido fosfato es una relación que aparece escondida en la expresión de Ka3. La podemos despejar de Ka3 y se convierte en protón sobre Ka3. Esto es, una vez que conocemos la expresión para alfa de fosfato, es fácil conocer la expresión para alfa del fosfato mono. Alcanza con tomar la que calculamos antes, multiplicarla por protones y dividirla por Ka3. ¿Sí? El procedimiento para obtener la de fosfato di y la de ácido fosfórico es
totalmente equivalente y se los dejo a ustedes. Y así es como llegamos a construir este diagrama en el que representamos las fracciones de las distintas especies en función del pH que llamamos diagrama de especiación o diagrama de distribución de especies. La información que está contenida acá es totalmente equivalente a la que está contenida en este recuadro grisado más arriba. Acá arriba tenemos escritas 3 ecuaciones químicas y las constantes de acidez asociadas a cada uno de estos procesos ácido-base. Esa información está condensada en forma gráfica aquí abajo. Vamos a trabajar un rato sobre esto para ver cómo es que podemos interpretar el comportamiento que estamos viendo y qué información podemos llegar a extractar que nos pueda ayudar en situaciones concretas que tengamos que analizar. Primero que nada, hay 4 especies, eso quiere decir que hay 4 curvas. Hay una curva violeta, una verde, una roja, una azul. ¿Sí? Cada una de esas curvas está asociada a una especie en particular. Vamos a analizar las curvas una por una. La curva que corresponde al ácido fosfórico, ¿sí? Es una curva que arranca en valores altos en zonas de acidez elevada, en la zona de pH bajos, para después decrecer en forma monótona y volverse asintótica al eje X. ¿Sí? Esto es, arranca de valores elevados, baja y nunca vuelve a crecer. Refleja en última instancia lo que está escrito en esta primera ecuación. En esta primera ecuación dice, el ácido fosfórico le transfiere un protón al agua para generar fosfato de ácido de protones, iones hidronio, protones solvatados. Si nosotros retiramos estos protones solvatados del medio, incrementando el pH, la reacción se desplaza de izquierda a derecha. Disminuye la fracción del ácido que permanece sin disociar a expensas de aumentar la fracción del ácido que tiene o de la especie que tiene una unidad menor de protones. Fosfato di se incrementa a expensas de consumir el ácido fosfórico. Esta curva va bajando y en forma simultánea comienza a aumentar la proporción de fosfato de ácido. La fracción de fosfórico no se recupera nunca más, porque no hay ningún proceso a medida que vayamos aumentando el pH que lo pueda regenerar. ¿Sí? El fosfato di se incrementa a medida que el fosfórico se va consumiendo, pero en algún momento, si hacemos la concentración de protones lo suficientemente chico, el segundo paso de deprotonación que hemos escrito acá empieza a influir fuertemente sobre la concentración de fosfato di. Se incrementa a medida que fosfórico se convierte en fosfato di, pero se consume a medida que este fosfato di le transfiere un protón al agua para convertirse en fosfato mono. La consecuencia de esto es que su concentración aumenta hasta algún momento en que empieza a consumirse en forma importante, ¿sí? Para empezar a disminuir. La curva verde entonces se consume, pasa por un máximo y vuelve a bajar para no volver a incrementarse. ¿Sí? La curva roja asociada al fosfato monoácido tiene un comportamiento esencialmente equivalente. El fosfato monoácido empieza a volverse una especie cuya fracción es importante cuando disminuye la de fosfato di, pero cuando retiramos suficientes protones del medio, se consume a expensas de convertirse en fosfato, que es la última de las curvas que graficamos en este diagrama. Para completar el panorama, nos resta identificar algunos puntos importantes y algunas regiones relevantes que nos pueden ser de utilidad. Primer punto importante que tenemos que identificar, el punto en el cual se cruzan la curva asociada al fosfórico con la curva asociada al fosfato di.
En este punto, la fracción de ácido fosfórico es igual a la fracción de fosfato de ácido, que es lo mismo que decir que la concentración de ácido fosfórico es igual a la concentración de fosfato de ácido. Si las concentraciones de ácido fosfórico y fosfato de ácido son iguales, la concentración de protones es igual a Ka. Si este cociente vale 1, entonces protones es igual a Ka y el pH al cual se produce este cruce es el pKa1 del ácido fosfórico. Razonando de forma totalmente análoga, el punto en el cual se cruzan las curvas correspondientes al fosfato diácido y al fosfato monoácido es ese lugar en el cual la fracción de fosfato diácido es igual a la fracción de fosfato, que es lo mismo que decir que la concentración de fosfato monoácido, que es lo mismo que decir que la fracción de que la concentración, de fosfato diácido es igual a la concentración de fosfato monoácido, de manera tal que la concentración de protones tiene que ser igual a K2. Esto es, fosfato mono dividido fosfato di es igual a 1, protones es igual a Ka2. El pH en ese punto de cruce es por lo tanto el pKa2 asociado al ácido fosfórico. Y el último ocurrirá de forma totalmente análoga a pKa3. Esto es, nosotros ya sabemos cómo es el comportamiento de las curvas. El ácido fosfórico presenta un comportamiento decreciente en función del pH. El fosfato es creciente en función del pH. Fosfato di y fosfato mono tienen curvas que pasan por un máximo para volver a bajar. Y cada una de las curvas se cruza con la curva correspondiente a la especie que tiene un protón menos que la que estamos mirando, a pH igual a pKa. Si recuerdan del análisis que hicimos de estos diagramas de distribución, la zona comprendida en el rango de pKa más menos 2 unidades, es decir, esta zona que acá está simplemente sin sombrear, corresponde a la zona en la cual las fracciones de las dos especies que difieren en un protón son comparables. Comparables quiere decir que ninguna es más de 100 veces más grande que la otra, ¿sí? Cuando marcamos todas esas zonas en el diagrama, nos quedan zonas de predominio neto, digamos, las zonas complementarias de estas zonas que dejamos sin pintar en blanco, son las zonas que están sombreadas en distintos tonos y que son las zonas de predominio neto de alguna de las especies. Esta zona que está marcada acá en color violeta, en el extremo de las soluciones fuertemente ácidas, es la zona en la cual el ácido fosfórico predomina por sobre todas las demás especies. Eso quiere decir que ácido fosfórico es al menos 100 veces más grande que cualquiera de las otras especies presentes en el balance de masa, ¿sí? La zona que está marcada aquí es la zona en la cual el fosfato di es la especie predominante. Es al menos 100 veces más grande que cualquiera de las otras presentaciones posibles, ¿sí? Esta es la zona en la cual el fosfato mono es la especie que predomina por sobre todas las demás. Y finalmente no queda representado en este diagrama la zona en la que predomina fosfato porque su pKa es tan alto que para encontrar una región de predominio neto de fosfato en donde sean completamente despreciables las concentraciones de fosfato monoácido, fosfato diácido y ácido fosfórico, deberíamos ir a regiones de pH mucho más alto que 14. Veamos un ejemplo concreto en el cual tengamos que hacer un cálculo cuantitativo para ver qué tan potente puede ser el manejo de un gráfico de especiación como el que acabamos de construir. Acabamos de construir cuantitativamente, para los que se quedaron en la sección del video en donde hicimos el tratamiento matemático,
Pero en última instancia construimos también cualitativamente cuando hicimos el análisis detallado de las curvas, ¿sí? Vamos a tratar de usar esas curvas para poder lidiar con esta situación. Dice aquí, calcule el pH y la concentración de todas las especies en una solución de ácido fosfórico 1 molar. El fosfórico, lo acabamos de aprender, es un ácido débil triprótico. Si seguimos el método sistemático para resolución de este tipo de problemas, lo que tenemos que hacer es escribir todos los procesos químicos que están ocurriendo en la solución al mismo tiempo y que cuando la solución se equilibre deberán satisfacer sus constantes de equilibrio, las expresiones de las constantes de equilibrio y empezar a pensar cuántas ecuaciones adicionales tenemos que construir para poder tener el número correcto de ecuaciones que nos permita trabajar sobre todas las variables indeterminadas que se presentan. Las ecuaciones químicas son 3, son las que escribimos en las transparencias anteriores, que reflejan las 3 disociaciones sucesivas de un protón, las 3 transferencias sucesivas de un protón al solvente del ácido fosfórico, para dar lugar a la formación de fosfato diácido, fosfato monoácido y fosfato. La cuarta ecuación es la que siempre está presente cuando trabajamos en soluciones acuosas, que es la autoprotólisis del agua. Contamos con las 3 constantes de acidez asociadas a cada una de las disociaciones de protón del ácido fosfórico, más la expresión de Kw. Cuando contamos, tenemos 4 ecuaciones. Pero 4 ecuaciones no nos alcanzan porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 concentraciones que tenemos que despejar. Por lo tanto, hay que construir 2 vínculos más para poder tener el sistema bien definido y recién ahí empezar a despejar. Y las 2 expresiones que nos faltan las vamos a obtener, como siempre, del balance de masa y del balance de carga de la solución. Empecemos por el balance de masa, que en este caso es el más sencillo. El ácido fosfórico se disocia para dar fosfato di, que puede convertirse por transferencia de un protón al solvente en fosfato mono, que puede disociar un protón más para dar fosfato. ¿Sí? Esas son las 4 especies que están presentes en la solución, son los 4 términos que aportan al balance de masa. El balance de masa resulta, en última instancia, la suma de las 4 concentraciones de las 4 especies que están presentes en solución, igualadas a la concentración analítica que hemos puesto, este 1 molar que está en el enunciado del problema que nos hemos planteado. No tenemos la menor idea a esta altura del partido si es que alguno de estos términos predominará sobre otros. No sabemos si la fracción de alguna de estas especies será más importante que la fracción de otras. Eso es lo que vamos a ir trabajando a lo largo del problema, es lo que trataremos de establecer en forma cualitativa y es lo que en última instancia nos van a devolver los números una vez que terminemos las cuentas. El segundo balance que tenemos que plantear es el balance de carga. Este balance de carga, como siempre, es la forma de poner en una ecuación esta idea de que no puede haber exceso de cargas positivas respecto de cargas negativas. Es la representación de la condición de electroneutralidad, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es contar prolijamente cuántas cargas positivas tenemos y contar prolijamente cuántas cargas negativas tenemos. ¿Sí? Si nos remontamos algunos videos más atrás, esto no es distinto al negocio de contar cuántas puertas hay en una colección de autos adentro de un garage. ¿Sí? Para poder contar cuántas puertas hay en una colección de autos, tenemos que mirar cuántos autos hay de 2 puertas, cuántos autos hay de 4 puertas, cuántos autos hay de más puertas si es que existen autos de más puertas, identificar el número que tenemos de cada uno de esos autos y multiplicarlo por la cantidad de puertas que transporta cada uno de esos autos. Y eso es exactamente lo que hacemos acá. Del lado de las especies con carga positiva no hay ningún misterio. Hay una única especie catiónica presente en solución, que es el hidronio. Del lado de las especies con carga negativa hay varias.
Está, por supuesto, el oxidrilo presente en toda solución acuosa, ¿sí? Pero también están los aniones derivados de la disociación sucesiva de protones a partir del ácido fosfórico. El fosfato diácido es un anión que transporta una única carga negativa. Cuando tenemos un mol de fosfato diácido, tenemos un mol de cargas negativas. Ahora bien, el fosfato monoácido tiene carga neta 2 menos. Esto quiere decir que cada mol de fosfato monoácido transporta 2 moles de carga. A la hora de balancear, por cada mol por litro que tenemos de fosfato monoácido, tenemos que tener en cuenta que se están transportando 2 moles por litro de cargas negativas. Y por eso este factor multiplicativo 2 acá. Y lo mismo pasa para el anión fosfato, que transportando 3 cargas negativas requiere que en el balance de carga aparezca multiplicado por 3. De manera tal que la concentración de protones resulta ser igual a la suma de la concentración de oxidrilos más la concentración de fosfato diácido más 2 veces la concentración de fosfato monoácido, porque cada fosfato monoácido tiene 2 cargas negativas, más 3 veces por la concentración de fosfato, porque cada fosfato tiene 3 cargas negativas. ¿Sí? Tenemos ahora dos fosfatos, tenemos 2 balances y tenemos las expresiones de las constantes de equilibrio. Tenemos todas las ecuaciones que necesitamos para poder resolver. ¿Sí? Una posibilidad es encarar esto en modo fuerza bruta, empezar a despejar en una expresión y reemplazar en la siguiente para volver a despejar y reemplazar y volver a despejar y reemplazar, y de esa forma vamos a llegar a un polinomio de grado lo suficientemente alto como para que no tenga solución analítica. ¿Sí? La otra manera de encarar la resolución de este problema es tratando de ver si podemos hacer algún tipo de desprecio, si podemos eliminar alguno de los términos en estos balances para hacernos la vida más sencilla. Estamos trabajando con una solución de ácido fosfórico 1 molar. Es un ácido débil, ¿sí? Pero con una primera constante de disociación que es bastante alta. Miremos el pKa1, está alrededor de 2, tiene una constante del orden de 10 a la menos 2, es bastante más grande que para el ácido acético, que sabemos que está en el orden de 10 a la menos 5. No solo tiene una constante más grande, sino que además es un ácido triprótico. Puede disociar un protón, pero todavía tiene la chance de que la base conjugada del ácido fosfórico entre en esta cascada de disociaciones sucesivas de protones, contribuyendo a incrementar la acidez del medio. Así que no hay duda, es muy probable que una vez que se alcance el equilibrio, la solución sea ácida, ¿sí? Y probablemente bastante ácida, lo suficientemente ácida como para que oxidrilos sea despreciable respecto de protones. Déjeme ver si puedo aquí oxidrilos, eliminarlo en el balance de carga respecto de protones. ¿Sí? Por otro lado, si la solución es ácida, quiere decir que vamos a estar trabajando en el diagrama de distribución de especies en a lo sumo este rango de pH. ¿Sí? pKa2 está en 7,21, después podemos volver a mirar en la tabla para convencernos de que es así. pH igual a 7 es la condición de neutralidad a 25 grados. Si la solución es ácida, quiere decir que el pH es menor que 7. ¿Sí? Si el pH es menor que 7, definitivamente la fracción de fosfato es despreciable, porque en este rango de pH, debajo de 7, ya no nos queda prácticamente nada de fosfato libre. ¿Sí? Así que con certeza vamos a poder despreciar fosfato tanto en el balance de carga como en el balance de masa. ¿Sí? Muy probablemente,
si la solución es suficientemente ácida, nos encontremos con que la cantidad de fosfato mono, ¿sí?, la cantidad de fosfato mono representada en esta curva también se achica respecto de fosfato diácido y fosfórico, ¿sí? Con lo cual vamos a especular con que la solución es suficientemente ácida como para que se dé esa condición y vamos a despreciar también fosfato mono en el balance de carga y en el balance de masa. Limpiemos un poco el diagrama y repasemos las suposiciones que hicimos. Dijimos, esta solución se obtiene disolviendo un ácido débil triprótico razonablemente fuerte en solución acuosa. La solución debería ser ácida. Permítanme agregar ahora, probablemente el pH va a ser menor que 3. ¿Cómo sé que tiene que ser menor que 3? Porque hace un rato calculamos que para una solución de hace un rato, me refiero en alguno de los videos anteriores, que calculamos que para una solución de ácido acético 0,1 molar, el ácido acético dijimos es un ácido más débil que el fosfórico, obtuvimos un valor de pH igual a 2,88, que es menor que 3. ¿Sí? Trabajamos ahora con un ácido más fuerte y además más concentrado, casi con certeza va a ser menor que 3. Y por lo tanto, si el pH va a ser menor que 3, es muy probable que las únicas especies que haya que considerar a la hora de describir los balances, esto es, las únicas especies que no hemos despreciado en los balances, son el ácido fosfórico y fosfato diácido. Y entonces volvemos a aquí, ¿sí? Una vez que hemos despreciado oxidrilos porque la solución es ácida, fosfato mono y fosfato porque en la región de pH en la que creemos que va a encontrarse esta solución son especies despreciables porque sus fracciones son mucho menores que las fracciones de fosfato diácido y de fosfórico. Una vez que hicimos estos desprecios, nos encontramos con expresiones mucho más sencillas para el balance de masa y el balance de carga. Tan sencillas que son esencialmente idénticas a las que manejamos para un ácido débil monoprótico. Veamos cómo sigue la resolución. Si fosfato di es igual a hidronio, que es lo que está rescatado acá, fosfórico, que es igual a C0 menos fosfato di, se vuelve igual a C0 menos hidronio. ¿Sí? De manera tal que tenemos dos ecuaciones que ahora nos vinculan, fosfato di con hidronios, fosfórico con hidronios, y reemplazando en la expresión de cada uno, nos queda una ecuación cuya única incógnita es la concentración de iones hidronio en la solución. Esta es una situación totalmente análoga, si lo miran es funcionalmente idéntico a el momento en el que resolvimos calcular el pH de una solución de ácido acético 0,1 molar. ¿Qué nos queda ahora? Simplemente reacomodar la expresión que tenemos entre manos para ponerlo en un formato de un polinomio de grado 2 igualado a 0. Obtenemos las raíces del polinomio usando expresiones que conocemos. Descartamos una de las raíces por tratarse de un número negativo que no puede estar asociado a una concentración y eso nos lleva al valor de concentración de iones hidronio igual a 8,15 por 10 a la menos 2 como solución de la ecuación que estamos trabajando. Si este es el valor correcto, el pH de la solución resulta ser aproximadamente 1,1, efectivamente por debajo de la cota de 3 que intuíamos hace alguna transparencia. ¿Sí? El problema no concluye acá, como siempre lo que tenemos que hacer es calcular las concentraciones de todas las especies y verificar las aproximaciones. Oxidrilos es realmente muy pequeño, a pH 1, oxidrilos es del orden de 10 a menos 13 molar.
y la primera de las suposiciones es válida. Tenemos que obtener las concentraciones de todas las especies que contienen fosfato para chequear esas suposiciones. Fosfato diácido es igual a hidronio y es igual a 8,15 por 10 a la menos 2. Fosfórico es 0,919 molar, usando las expresiones de los balances sobre los que estuvimos trabajando. Y empleando los valores que hemos obtenido de fosfato Vi y protones, podemos usar la expresión de Ka2 para calcular fosfato mono y luego, usando Ka3, calcular fosfato y convencernos de que ambas magnitudes son lo suficientemente pequeñas como para ser despreciables en los balances, dando por concluida la resolución del problema. En resumen, en los últimos minutos aprendimos a trabajar con estas situaciones un poco más complejas en las cuales tenemos especies polipróticas, esto es, especies que pueden en pasos sucesivos transferirle de a uno protones al solvente para dar lugar a la formación de especies que tienen cantidades de protones cada vez menores. En el ejemplo que nosotros trabajamos, el fosfórico se fue convirtiendo en fosfato di, fosfato mono y fosfato. No es el único ejemplo que existe. No existen solamente ácidos tripróticos, existen ácidos dipróticos y por supuesto existen ácidos que tienen mayor cantidad de protones. Cada uno de estos procesos tiene asociada una constante de acidez y por lo tanto un pKa. Hemos aprendido a escribir también estas ecuaciones no como la disociación ácida de un protón, sino en términos de la hidrólisis de la base conjugada, y vinculamos las constantes sucesivas de deprotonación con las constantes de basicidad de los distintos pasos cuando los escribimos como pasos de hidrólisis. Aprendimos también a construir el diagrama de distribución de especies para este sistema que tiene 4 posibles presentaciones para, en este caso, el fosfato. Analizamos los puntos importantes del diagrama, estos puntos de cruce en donde los alfas se vuelven numéricamente igual a los pKas de las distintas ecuaciones. Analizamos las zonas en las cuales las concentraciones de las distintas especies se volvían predominantes respecto de todas las demás y establecimos también aquellas regiones en las cuales coexistían dos especies que diferían en a lo sumo un protón.